Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar unos filetes de coliflor al horno. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de esas que llamo yo de Instagram, es decir, fotografiable, de las que son súper atractivas. Es un filete de coliflor especiado, cocinado al horno, y para los puristas, evidentemente un filete normalmente es de carne, pero la forma en la que vamos a cortar la coliflor, pues podríamos decir que se asemeja al corte que se hacen de los filetes en una pieza de carne. Evidentemente un filete no es, pero si es una coliflor, vamos a decir que con aspecto de filete. Así que vamos a preparar la coliflor con bastantes especias, cocinada al horno, que si no la habéis probado, la coliflor al horno, os recomiendo que la probéis, aunque seáis de aquellos que dicen que no les gusta la coliflor, porque no tiene nada que ver el sabor de la coliflor cocinada al horno a cuando la cocinamos en la cazuela hervida, que suele ser la manera más tradicional. Y por supuesto que tampoco tiene nada que ver el olor que queda en la cocina. Cuando hervimos la coliflor y además, que suele ser lo habitual, nos pasamos de tiempo de cocción, se empiezan a liberar esos compuestos sulfurados que tiene la coliflor, que son realmente los que nos resultan beneficiosos de su consumo. Es una de las razones por las que se recomienda el consumo de crucíferas en general, no solo de coliflor, en la dieta de manera habitual. Yo diría que al menos una vez a la semana tendríamos que consumir o coliflor, o brócoli, o berza, o lombarda, o cale, es decir, todas aquellas verduras que pertenecen a esa misma familia de crucíferas. Sé que muchos de vosotros evitáis cocinar la coliflor por el olor que queda en casa, pero ese olor se evita cuando la coliflor se cocina en el horno. En el horno lo que hacemos es potenciar muchísimo los sabores más dulzones, más agradables de la coliflor. Lo que se produce es una evaporación de parte del contenido acuoso de la coliflor, por lo tanto se concentran los sabores, y esa caramelización, podríamos decir, que ocurre durante el proceso de horneado, potencia por eso mismo los sabores más dulces. Es decir, esa palabra ya nos va asociando un poquito con el sabor dulce. Me refiero a la palabra caramelización, que es algo que ocurre químicamente durante los procesos de horneado. Yo voy a utilizar una variedad, una mezcla de especias que son las que tengo en casa, las que me gustan, pero que por supuesto vosotros podéis modificar a vuestro gusto. Si os gusta más picante, si os gusta el curry, si os gustan más las hierbas aromáticas, es decir, la modificación del sabor la podéis ajustar a vuestros gustos. Aquí en este caso yo os voy a dar una idea que a mí me parece que queda muy vistosa, porque tiene ese toquecito rojizo del pimentón que le da también un aspecto muy interesante a la coliflor. Ya sabéis que los colores rojos o naranjas siempre nos resultan más atractivos a la hora, visualmente, a la hora de presentar los alimentos, que los colores verdosos, blancos, pardos, que no nos suelen resultar muy atractivos. Así que vamos con este filete de coliflor, que es una receta deliciosa. Para empezar necesitamos, por supuesto, una coliflor, que puede ser más grande o más pequeña. El resultado nos quedarán filetes más grandes o más pequeños, pero es igual. Lavamos la coliflor, la secamos, le retiramos el troncho, el tallo, con las hojas gruesas, y después ya podremos, si hace falta, retocarla
un poco. Y lo que vamos a hacer es rodajas en este sentido de aproximadamente 1,5 centímetros, 2 centímetros, que no sean muy finas porque si no se nos van a desmoronar. Y necesitamos, por supuesto, un buen cuchillo afilado que nos permita cortar las rodajas. Las puntas siempre nos van a quedar bastante más feas. Según vayamos yendo hacia el centro, cada vez nos va a quedar una rodaja más bonita. Cuanto más grande sea la coliflor, nos va a quedar mejor porque estará más compacta y tendrá más tallos para sujetar las diferentes flores. Bueno, tenemos ya colocada en la bandeja del horno los filetes de coliflor y vamos a precalentar el horno a 200 grados. Y mientras preparamos el unt, es decir, el marinado que le vamos a dar a los filetes. En un recipiente aparte vamos a ir haciendo la mezcla para después poder pincelar fácilmente la coliflor. Voy a utilizar en principio 3 o 4 cucharadas de aceite, que va a hacer que también sea más palatable la coliflor. Bueno, como es una coliflor pequeñita, con 3 yo creo que será suficiente. Le vamos a mezclar también aquí la sal, 1/8 de cucharita de sal, que siempre necesitamos para ese sabor un poquito más potente. Le voy a añadir también una pizca de pimienta. Aquí depende un poco cómo utilicemos. Por ejemplo, si tenemos pimentón picante, podemos olvidarnos de la pimienta, que le va a dar ese toque picante, pero yo voy a utilizar pimentón rojo en polvo, dulce, por lo tanto el picante se lo va a dar la pimienta y así tengo pues una combinación extra de una especia más, que al final ya sabéis que me gusta muchísimo y quiero animaros a que utilicéis las especias habitualmente también en vuestra casa. A continuación le voy a añadir también, para potenciar el sabor, un poco de cebolla en polvo, ajo y cebolla los dos. Vamos a añadir media cucharadita, que va a ser, bueno, pues lo que le va a dar ahí más potencia de sabor. Estas especias, tanto el ajo como la cebolla en polvo, son actualmente las técnicas con las que se obtienen. Son técnicas de liofilización que no suben tanto la temperatura, por lo tanto las pérdidas de nutrientes son inferiores que cuando se hacían antiguamente por secado, por ejemplo, en el horno. Bueno, mezclamos bien todos los ingredientes y ya podemos empezar a pintar la coliflor. Bueno, vamos a pintar, como os digo, pero bien, con una buena cantidad, que se meta bien por todos los huequitos de la coliflor. De esa manera, como os digo, bueno, nos va a quedar muchísimo más sabrosa. Y ahora es el momento de llevarla al horno, que como os he dicho, precalentado a 200 grados, el tiempo será más o menos unos 15 minutos. Y como toque final, una vez que lo sacamos del horno, le vamos a añadir un poco de hierbas aromáticas, en este caso orégano. Podríamos añadirlas también al principio, pero pierden muchísimo aroma. Sin embargo, con este calorcito que desprenden ahora las rodajitas de coliflor, bueno, pues el orégano va a desprender todo ese aroma tan intenso que tiene. Y así ya las tendríamos terminadas. A la hora de comer estos filetes o rodajas de coliflor, lo podemos hacer como si fuera un plato principal o podemos utilizarlas también de acompañamiento o guarnición del plato, por ejemplo, de carne o de pescado. Esta es una de esas recetas que solemos ver en las redes sociales, que decimos, uff, qué buena pinta tiene, pero no me atrevo a hacerla. Bueno, pues ya habéis visto que es muy fácil de preparar y que el resultado es espectacular y estoy segura de que os va a sorprender, así que os animo a que la probéis también en vuestras casas. Antes os he dicho que podíamos utilizarlo de guarnición con un plato de carne o de pescado, pero después lo he visto así tan bonito en el plato que he dicho, uff, esto con un huevo a la plancha encima estaría también delicioso. Y así evito las consabidas, las que siempre utilizamos, patatas
fritas, que son más ricas en carbohidratos, y en este caso la coliflor pues es más bajita. Así tenemos una opción totalmente diferente. Y de verdad que os animo a todos aquellos que no sois muy aficionados a la coliflor, a que os olvidéis del recuerdo que tenéis de la coliflor hervida y que tratéis de prepararla o de probarla de otras maneras diferentes. No seríais los primeros que empiezan a disfrutar de la coliflor al cambiar de receta. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Recordaros que tenéis también el botón de unirse para haceros miembros del canal. Al pinchar os aparecen todas las condiciones perfectamente explicadas. También podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.